Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Missio Dei Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Hola a todos, Dios les bendiga. Esperamos que estén muy bien en esta tarde, noche, madrugada, cuando sea el momento que están escuchando este episodio. Hoy continuamos con nuestra serie Todo me es lícito y vamos a la tercera parte. El día de hoy estaremos hablando de ídolos modernos. Bueno, para el día de hoy queremos hablar acerca de los ídolos modernos. Queremos charlar un poco con ustedes y entre nosotros acerca de qué es un ídolo en este tiempo, a qué se le puede constituir un ídolo y según la Biblia, qué pasa con esos ídolos, ¿verdad? Sí. Entonces, para entrar de una vez en materia, yo quiero referirme a Primera de Juan 5:21, que dice: hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Es súper corto, es súper conciso. Muy conciso. Pero me gusta mucho este verso específicamente porque en las versiones que estuve buscando tiene unas connotaciones muy interesantes. Ok. Entonces, digamos, en inglés, en la versión New Century Version, dice algo así como: así que, queridos hijos, manténganse alejados de los dioses falsos. Ok. ¿Sí? Entonces ya entramos como a entender un poco más el contexto del versículo, que los ídolos vendrían siendo estos dioses falsos. O sea, son como unas figuras en las que tú pones confianza para algo. Exactamente, entonces a eso iba, como el concepto de qué es Dios, quién es Dios, ¿no? Entonces, lo que representa. Lo que representa a Dios. Entonces sabemos que Dios representa santidad, integridad, confianza, fe, ¿sí? Entonces tú estarías depositando básicamente tu confianza, tu fe y teniendo un concepto erróneo de santidad por medio de ídolos de dioses falsos, ¿sí? Okay. Que vienen siendo ídolos. Hay otras dos versiones para ya entrar un poco más en contexto. Dice Primera de Juan 5:21 en la Nueva Biblia Viva: hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Oh, me encanta. Amén. Sinceramente, Juan, cierra. Cordiales saludos. Sinceramente, Juan. Entonces ya tenemos otro nuevo como interpretación, es otra como nueva interpretación. Una terminología más actualizada, ¿sí? Porque digamos uno habla de ídolos y de una vez uno se va como a lo típico de la imagen. Ajá, y ya. Pero pues ya con esto podemos profundizar más, sí, profundizar mucho más, ¿no? En la actualidad. Entonces, y la nueva traducción viva, creo que se llama, dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Me encanta, me encanta porque esas dos últimas son las que realmente nos van a dar como pie para que sea fácil de entender por qué elegimos lo que elegimos hoy. Exactamente. Entonces, bueno, yo no sé si tú quieres dar como otro contexto o entramos de una vez en tema de los ídolos. Yo dividí mis ídolos porque lo que hicimos, el ejercicio que hicimos fue, Mafe escogió 3 ídolos y yo escogí 3 ídolos que consideramos que son ídolos modernos. Ajá. Entonces, para darte nosotros no hablamos de esto. No sabemos qué tiene cada uno. Sabe qué tiene cada uno. Yo dividí los ídolos entre ídolos externos e ídolos internos. Fueron 2 categorías que le di. Entonces no sé si tú siempre tan categórico y no, yo simplemente pues lo que quería decir era eso, porque para mi elección de ídolos modernos está eso, que son cosas que tal vez no nos imaginamos que son ídolos, porque no son imágenes o no son cosas, así como el corito de los ídolos no tienen poder, no tienen ojos, no pueden ver. No, o sea, yo sí creo que hoy día nosotros hacemos de muchísimas cosas nuestros ídolos. Sí. Entonces yo elegí 3, pero en realidad son 4 porque no quise dejarle por fuera. Okay. Entonces, pues vamos a ver qué nos espera. Bueno, entonces para el ejercicio yo propongo que pues cada uno va mencionando de a uno, ¿sí? En mi caso yo tengo 3, entonces pues empiezas tú, de modo que yo quede más intercalado. Bueno, entonces el primero que yo tengo, no tengo un orden
de que cuál sea peor y cuál sea menos, Ajá. pues no, X, igual son ídolos. Entonces, igual el primero que tengo son personas. Lo que pasa es que cuando yo pensé en este ídolo, pensé en las personas famosas, Ok, ¿sí? bueno, eso tiene que ver con uno de mis ídolos. Ah, ok. Porque, digamos, ahorita está muy en auge o muy fuerte pues todo el tema de la cultura asiática y ellos sí son como muy directos, digo yo, a la hora de llamar a sus artistas idols. Ujú. O sea, no son artistas, no son cantantes, son idols. Ujú. Entonces siento que ahí me impacta también pues ya como tan de manera directa en nuestro dialecto como es como él es mi ídolo, Ujú. ¿sí? Y uno lo usa de manera como muy ingenua tal vez, pero uno no tiene en mente la connotación, que fue lo que David ya acaba de explicar, o sea, es darle el espacio que le pertenece a Dios a otra cosa, en este caso a otra persona. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que diga la persona esta famosa, lo que piense, sus hábitos, sus cosas, son implantadas por nosotros mismos en nuestra vida, de manera que es casi irrefutable. O sea, tú no me puedes venir a decir que Dios dice tal, porque no, es que el idol dice y el idol hace, ¿sí? Ujú. Y digo, no es solo los famosos, porque también ocurre con personas. Nosotros podemos estar en una comunidad donde por alguna u otra razón alguna persona destaca por algo, por cualquier cosa. Es que cualquier persona puede destacar por algo. Pero, entonces, ya te doy el espacio. Pero lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Siento que es una doble moneda. Porque de parte de la persona que está siendo exaltada, o sea, ¿qué pasa con tu orgullo y con tu ego? Que no debería ser de ese tamaño. Está bien que recibas halagos y admiración, pero todo tiene un límite. Y de parte de la gente que da la admiración a esa persona, también es como, oye, ya, espera, cálmate porque tú también tienes criterio, tú también tienes unos pensamientos, unos ideales, y se supone que el centro de cada uno de nosotros debe ser Dios. Amén. Entonces, ese es mi primer ídolo Tu moderno. primer ídolo. Personas, famosos, gente a la que la gente sigue, políticos, lo que sea. Bueno, yo tengo el primer ídolo, pero antes de eso, para complementar un poco lo que tú estabas diciendo de las personas que no son celebridades o que no se conocen como celebridades, sí es algo muy real, ¿no? Y algo que quiero hacer mucho énfasis sin querer herir a nadie, es que eso pasa mucho inclusive dentro de nuestras comunidades cristianas, ¿verdad? Es muy común tener una persona dentro de la iglesia a quien un grupo de personas admiran tanto que llega a ser una idolatría, ¿sí? Lo que Mafe decía, que esta persona dice mi y todos dicen mi. Nadie es capaz de decir mo, o mu, o ma, o me. O sea, todos dicen exactamente lo mismo que esta persona dice. Por eso Mafe mencionaba no tener criterio. Esto es algo que se ha vuelto muy común en la cultura de hoy en día y es para donde va Vicente, va la gente. Entonces, básicamente, pierdes tú la capacidad que Dios te dio tan bonita de ser consciente y de ser crítico, no criticón, pero de ser crítico de lo que las otras personas hacen, no con ánimo de criticar nuevamente digo a la persona o de desmeritarla, sino con ánimo de poder analizar, ve, ¿será que realmente lo que esta persona está haciendo me edifica o no me edifica? Y es que mira que estaríamos perdiendo todo el avance que hemos tenido en la historia del cristianismo, porque si ustedes se ponen a pensar, antes, cuando la gente iba a misa, a la iglesia, pues a sus reuniones cristianas, únicamente el papa o el sacerdote era quien tenía acceso a la escritura y lo que él decía, eso era. O sea, tú no podías decir, ay, ¿será que sí? Porque ¿dónde más vas a investigar? Exactamente. Cambio ahora uno tiene miles de recursos. herramientas, de contenido, de pensamientos, entonces eso me parece que es muy importante. Y bueno, y esta parte, como nosotros nos enfocamos mucho en jóvenes y adolescentes, es muy importante en el proceso de construcción de identidad tener esa capacidad de analizar las cosas desde la Biblia. Siempre invitamos aquí, siempre nos van a escuchar a invitarlos a ustedes a que hagan análisis bíblicos basados en la Biblia. No se basen en lo que alguien dijo, en lo que una celebridad dijo, en lo que ni siquiera, voy a decirlo de esta manera, en lo que ni siquiera como un líder cristiano que pueda parecer alguien que es firme, dijo. ¿Por qué? Porque somos hombres y hasta nosotros nos podemos equivocar aquí en medio de esto que estamos grabando, podemos decir algo que no es. Entonces, siempre todo lo que alguien dice y ustedes sientan que es de parte de Dios, pónganlo a la luz de la palabra, que ahí Dios les va a revelar si eso es para ustedes o definitivamente eso no es. Y ojalá hasta antes de ver este podcast oren, díganle a Dios todo lo que va a escuchar, dime si eso está bien, si no está bien. Cada vez que vayan a escuchar un episodio es bueno que hagan ese ejercicio. Nosotros oramos aquí antes de grabar para que lo que nosotros hablamos pues verdaderamente sea edificante para ustedes. Entonces,
eso queríamos decirle. Bueno, para no desviarnos un poco más del tema, Ese fue mi ídolo 1. yo voy a mi ídolo 1, que ahora sí me enfoco más en la parte de las celebridades, porque menciono a el entretenimiento en general, ¿sí? El entretenimiento en general. Entonces yo menciono la música, las películas, las series, las celebridades y las redes sociales, ¿sí? Puse todas estas categorías dentro de entretenimiento porque es algo que entretiene, ¿sí? Como un ocio. Exactamente, es como ocio. Entonces quería hacer un análisis aquí, y es que el pueblo de Israel en su época quería ver algo y tener algo que adorar. Muchas veces ellos, vemos constantemente en la Biblia que ellos decidían adorar imágenes, becerros de oro, ídolos hechos de plata o de oro. De bronce. O de bronce. ¿Por qué? Porque ellos querían ver físicamente algo y tener algo que admirar, ¿sí? Entonces, si ya uno le empieza a traer a nuestro contexto, nos vamos dando cuenta de que hay muchas similitudes a la realidad de hoy en día, que hay muchas cosas o hay muchas personas que necesitan admirar a otras personas, admirar otros objetos, admirar algo. No encuentran dentro de sí mismos lo suficiente y buscan afuera. Por eso era un ídolo externo. Y ahí quiero mencionar es que esos vacíos internos, que viene siendo básicamente la ausencia de Jesús en el corazón, son los que dan pie a que cualquier cosa externa, llámese película, serie, celebridad, lo que sea, tome una posesión en ese lugar del corazón y se convierta en un ídolo, ¿sí? Entonces, hoy día tenemos figuras modernas que se convierten en ídolos. Y lo que Mafe decía, ¿quién es tu ídolo? Era una pregunta. Y bueno, no es solo hoy día. Mafe dice, bueno, ahorita yo me acuerdo que cuando yo estaba adolescente, en mi época también había ídolos, ¿sí? Solamente que era más en el occidente. Tal vez la cultura asiática todavía no había tomado tanta fuerza, pero aquí dentro de nuestra cultura, en el americanismo, había muchos ídolos. Entonces, American Idol. American Idol inclusive. Entonces, digamos, yo me acuerdo que a mí me encantaba, a mí siempre me gustaba la música, entonces a mí me encantaba el pop rock, todo este tipo de géneros. Y ahí pues había muchas celebridades, entonces me gustaba seguirles la pista, saber qué estaban haciendo. Pues yo era un adolescente, entonces en este tiempo uno carece, porque adolecer es carecer, entonces uno carece de muchas cosas firmes, ¿sí? Uno carece de muchas facultades mentales. Entonces uno las va llenando con otras cosas. Tal vez porque uno no ve que alrededor de uno la gente sea muy firme, tal vez porque uno empieza simplemente a indagar y le va gustando porque es que son cosas llamativas y entretienen, por eso es entretenimiento. El chisme de la celebridad tal o el álbum que va a sacar o no sé, lo que posteó en una red social. Todas estas cosas van tomando el lugar y cuando uno se va dando cuenta ha pasado horas mirando una celebridad, hablando de una celebridad, escuchando su música, y uno dice, sea consciente, o sea, jamás usted le va a dedicar 5 horas a Dios de corrido, a menos de que usted esté en la iglesia y el pastor predique larguísimo y usted le tenga que quedarse 5 horas, ¿sí? Literal. Pero jamás usted realmente conscientemente le va a dedicar a Dios ese tiempo. No, y con tanto gusto. Y con tanto gusto, porque es que cuando uno hace las cosas que está diciendo David, o sea, de verdad es que uno se desvela. Pero a ver, que le digan a uno, vamos a hacer ayuno de 7 a 12 del día, uno dice como, uy, yo llego a las 9. Ajá, ya uno no piensa como voy a llegar temprano, sino es como me voy a acomodar a mis necesidades para poder ir, ¿sí? Exacto. Entonces digamos que para cerrar esta parte del primer ídolo, que en mi caso era el entretenimiento. Pero bueno, es que yo quiero decir algo porque me pareció muy bonito escucharlo mientras él hablaba, porque él decía que los humanos siempre hemos tenido esa necesidad de adorar algo. Y está la contraparte, que me parece súper lindo, casi que quiero hasta llorar, porque Dios siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con nosotros. Si uno mira la Biblia, en muchas partes uno va a ver que Dios siempre buscaba cómo comunicarse con nosotros. Así es. Entonces, ver ese complemento es como, date cuenta, ¿sí? O sea, es como está ahí súper palpable. Y porque muchas veces nos complicamos la vida haciendo todo eso. Exacto. Y es que de igual manera, pues con lo que iba a cerrar, que era algo similar a lo que tú estabas hablando, empezamos como que, aunque la base de la pregunta en sí de quién es tu ídolo es como expresar precisamente su admiración hacia una persona, no nos damos cuenta que la idolatría es posicionar algo o alguien por encima de Dios y es darle la prioridad a esa cosa. Entonces, no, que mi ídolo, porque también yo me acuerdo muchos de mis compañeros del colegio idolatraban figuras del fútbol. Tal vez a mí nunca me gustó realmente así como tan apasionadamente el fútbol, pero yo me acuerdo que ellos amaban, se desvivían por ver un partido, por verlos jugar, por ser parte. Y no es que eso en sí esté mal, no es que en sí seguir la pista a alguien esté mal o eso,
sino que el problema se convierte es cuando tú le das a eso la prioridad, ¿sí? Entonces, esto va a sonar muy cansón, pero uno muchas veces, porque aquí todo lo que hablamos es de vivencias, y uno lo ha hecho, uno ha vivido eso. Entonces, por más cansón que suene, uno a veces deja de ir a culto por ir a ver un partido, por ir a un concierto, por ir a una película, por hacer cosas que uno dice como, hay otros momentos, hay otros espacios, ¿sí? Se puede hacer, o sea, no es que ese sea el único momento, y bueno, si ese es el único momento, listo, es un caso muy específico, pero si uno hace análisis, uno se da cuenta que uno muchas veces desplaza a Dios. Uno sabe que tiene en el corazón. Y uno desplaza muchas veces a Dios para darle prioridad a estas cosas. Total. Entonces, ese pues era mi primer ídolo, el entretenimiento, el de Mafe, las personas, ¿no? Los famosos. Exactamente. Listo. Bueno, mi segundo ídolo es yo. Ok. Hay una Te palabra adelantaste, en pero bueno. inglés que es selfish. Ajá. Entonces, vean, les voy a leer por qué escogí ¿sí? Porque el yo está pensado en mi bienestar, en mi placer y en mi satisfacción, y eso es lo único que importa. Esto del yo ha hecho de nuestra comunidad un entorno de personas interesadas, vanidosas, egocéntricas, voluntariosas, egoístas y codiciosas, ¿sí? Lo elegí porque pues nosotros estamos con nosotros todo el tiempo, y tampoco es que con esto de que no nos idolatremos pues nos dejemos de cuidar y nos dejemos pues de mantener. De estar bien. Exacto, porque de todas maneras Dios nos dice que debemos cuidarnos porque nosotros somos templos de su Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Entonces también eso tiene mucho que ver con que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pues tampoco es que yo me voy a dejar ahí abandonada pues porque sí. Así o sea, es un balance muy balanceado. muy importante. Es que yo estaba buscando aquí pues algo. Es que parece que te me adelantaste porque yo iba a terminar con ese ídolo, porque ese es el que categoriza como un ídolo interno, ¿sí? Porque es algo que viene de adentro, ¿sí? Entonces yo lo categoricé como el amor a mí mismo. Ok. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, en esta nueva versión, dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Me encanta. Y un paréntesis aquí chiquitico, me remontaste a una predicación que hice cuando estábamos en la pandemia, algo que uno grababa, que se llamaba ¿Quién dirige tu barca? Porque todas esas cosas se pueden apoderar de nuestra mente y posicionarse de manera que sean como una especie de ídolo. Así es. Y conforme a ella actuemos en la vida. Amén. Y entonces eso está mal. Porque básicamente de aquí rescato 2 conceptos, a pesar de que todo esto me gusta mucho porque igual se relaciona con mucho de lo que ya hablamos en episodios anteriores. Sí. El amarse a sí mismo, el traicionar a los amigos, etcétera, etcétera. Pero aquí rescato ese amor por sí mismos y no tendrán control propio, ¿sí? Okay. ¿Por qué rescato estas 2 cosas? Porque me amo tanto en el concepto de ahora, ¿no? Me amo tanto. El selfish. Me amo tanto que elijo hacer cosas que atentan en contra de mi integridad inclusive. Entonces, ¿realmente estoy amándome o no tengo control sobre mí mismo? Porque son 2 cosas muy diferentes. Sí, claro. Entonces, ¿realmente estoy sintiendo el amor de Dios en mi vida a tal punto de que yo me respeto, me quiero hasta la medida correcta? ¿O me amo tanto que permito que vulneren mi cuerpo, que vulneren mi integridad, que permito... Ahí vienen las perversiones. Que me maltraten, exactamente. Entonces, ¿realmente en qué punto estamos parándonos? ¿Sí? Entonces, algo que a mí me impactó mucho, y no voy a ahondar mucho en este tema porque si lo hago ahorita me despapayo. Mejor hacemos otros Exacto, episodios. luego, y sí lo quiero hacer con unas personas que estén muy preparadas para esto, pero voy solamente a dar un pequeño... vislumbrar un poco de lo que sería.
De los discursos más tergiversados en la época actual es mi cuerpo, mi elección. Sí. ¿Sí? Es uno de los discursos que más se ha tergiversado. Porque escuchaba yo a alguien un día decir que estas palabras, este es mi cuerpo, Jesús mismo las dijo. En la última cena, Él dijo, este es mi cuerpo, que va a ser molido por ustedes. ¿Sí? Entonces este es mi cuerpo que van a acabar con Él para que ustedes puedan vivir. Pero hoy día, en muchas instancias decimos, este es mi cuerpo y yo hago con Él lo que quiera. Y este es mi cuerpo y muchas cosas dentro de mí que están bien deben morir para que yo pueda vivir. Y al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que básicamente estamos acabando con cosas que Dios nos dio, que Dios nos hizo tan perfectos. En paréntesis, a mí me han hecho una cantidad de exámenes en este último año y una cantidad de cosas, y en todo eso me he dado cuenta que por dentro somos como tan raros, pero tan bien hechos. Tan perfectos. O sea, Dios hizo cada detalle tan perfecto y uno atenta contra eso. Con lo que se consume, con lo que entra, con lo que te quitas de tu cuerpo, Hasta con lo que sin agregas a tu dormir. cuerpo. Sin dormir, exactamente. Con todo ello tú estás atentando y estás matando algo que Dios había hecho perfectamente dentro de ti para que tú puedas vivir en el placer, para que tú puedas vivir en lo que tú consideras que es realmente lo correcto. Entonces ese mi cuerpo, mi elección, me parece que es un discurso tan tergiversado en este tiempo, porque utilizan las palabras que Jesús utilizó, pero de una manera tan blasfema. Y es que, mira, a mí alguien, y yo sé que ella sabe que ella me lo dijo, cuando yo estaba más joven y bella, más adolescente, pues adolescente, cuando yo estaba adolescente, esa idea comenzó a crecer, ¿no? Y yo me acuerdo que ella, ¿sabe quién es? Ella me dijo, qué atrevimiento, porque nada de lo que nosotros podemos ver lo hemos creado realmente. Me dijo ella, o entonces vaya y hágase usted un barro, ni barro, porque del polvo es que somos formados. Vaya, cree su propio polvo y cree de ahí algo. Es imposible. Solo Dios lo hizo. Entonces es muy atrevido decir, y parecemos unos señores y abuelitos con esto que les estamos diciendo, pero es que si ustedes le echan cabeza, es cierto. Así es. Nada de lo que hay acá, ni este frasco, o sea, nada lo podemos hacer nosotros. Entonces tampoco es de nosotros. Tampoco es de Todo nosotros. es prestado. Exactamente, ¿no? Y yo con esto que estaba pensando, yo decía, es que, como dice Mafe, somos tan atrevidos al querer quitar algo que Dios diseñó tan perfectamente, porque es como, debes morir para yo poder vivir. Es básicamente el discurso de ahora, ¿no? Como esa cosa dentro de mí debe morir o no sé qué, para que yo, mi super yo pueda vivir. Puede hacer lo que yo quiero que Exactamente, en mi voluntad, pero Dios dijo no, yo voy a morir para que ustedes puedan vivir. Libres. O sea, fue todo el contrario, ¿sí? Entonces es como, porque uno dice, o sea, en serio, estoy dañando algo tan perfecto que Dios hizo, algo que Él diseñó, algo que Él ordenó, y lo estoy acabando, ¿sí? Y pues es que, para cerrar esa parte, vuelvo y digo, o sea, nos ponemos a nosotros mismos por encima de la ley de Dios. Literal. Lo que Él diseñó, lo que Él ordena y lo que Él quiere para nosotros, porque esto es bueno, es un bienestar. Romanos 8:28 dice, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda es para nuestro bien, pues Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Literal. Entonces, no es como que Dios no permita que algo malo te pase, no. Lo que pasa es que cada situación conlleva a algo bueno para quienes verdaderamente amamos a Dios, ¿sí? Para quienes somos constituidos sus hijos. Entonces, eso es algo que quiero dejar muy en claro y que quería como comentar, porque mi cuerpo, mi elección, que de verdad cuando empecé a ahondar en esto y escuché a esa persona hablar sobre esto, me impactó mucho porque dije, es que es algo que es el discurso de diario. O sea, soy yo me elijo, yo me quiero, yo me amo, yo busco mi bienestar. Yo me quito, yo todo. Exactamente, y yo busco mi bienestar, pero realmente lo que estoy haciendo es dañándome más y más. Entonces, ese era mi ídolo, el amor a mí mismo, nuestro segundo ídolo, también era el tuyo. Sí. Entonces, bueno, si quieres dale tú el tercer ídolo. Voy con el tercero, y yo elegí dos que son dos por uno. El dinero y el materialismo. Olvidamos el valor que realmente tenemos, nos menospreciamos y hacemos que el dinero o las cosas sean las que definan lo que nosotros somos. Yo creo que
Eso no hay que explicarlo mucho, o sea, realmente, y en unas culturas más que otras es muy notorio. Vuelvo al tema de la cultura asiática, más específicamente como China, Japón, Corea. Son culturas en las que obviamente desde lejos y desde el desconocimiento, sino pues por lo que uno percibe, es muy de apariencias. Muy de apariencias, muy de no importa si no estoy comiendo, pero tengo que ponerme la cartera Gucci de último modelo, de última cosa, colección, los zapatos así, tintín, el mismo celular. Muchas de las cosas yo entiendo, desde mi percepción, que muchas cosas las elegimos porque obviamente es calidad, ¿sí? Más no porque eso me defina. Y para hacer un poco como más real esta cosa que estoy diciendo, les voy a poner mi ejemplo. Con algo tan simple como el celular, de verdad. Cuando yo estaba en la universidad yo tenía un iPhone SE que salió malo porque tú hacías así para llamar, para contestar llamadas y no se bloqueaba la pantalla. Pero yo no cambiaba ese aparato porque ¿qué era? Un iPhone. Entonces, eso. Y ese SE, ustedes que saben, esa cosita chiquitica, o sea, y todos con unos teléfonos gigantes y yo con mi iPhone SE, porque era un iPhone. Y yo era así, y hasta que eso de verdad no daba pie con bola porque estaba muy mal y eso que estaba nuevo. Y empecé a hacer mis pasantías en Bucaramanga para graduarme. Y mi papá me dijo, no te da pena usar ese teléfono, tú eres la psicóloga de recursos humanos y con ese aparato. Y yo como, no, es que es iPhone. Y entonces él como, bueno, pues mira, a ver cómo va a hacer para cambiar ese teléfono. Y claro, en mis presupuestos, plena pandemia, pasantía, estudiante universitaria, pues muy complicado, ¿no? Entonces me tocó bajarme de la nube porque en cierta manera me di cuenta que eso sí estaba siendo parte de mi valor como persona, que eso no está bien. Entonces, ¿qué pasó? Me bajé a este cacharrito. Este Samsung que hasta el día de hoy me ha dado la batalla. Ya no es el que uso, pero es el que me ha funcionado. Pero me pareció muy chévere la experiencia de haberme como bajado de ese estatus en el que de tener un teléfono con una manzana ahí es como, ay, él tiene cómo pagar. Ya, teléfonos vemos, carteras no sabemos. Es verdad. Y así con muchas cosas. Ustedes pueden ver una persona con una pinta así de 7, 8 millones, pero ustedes, ¿qué saben? Sí, uno muchas veces vive de apariencias y eso es algo que vuelvo a la parte de la adolescencia. Uno en la adolescencia va definiendo muchísimas construcciones mentales y sociales. Sí. Tristemente, cuando uno se cría en una sociedad de apariencias o donde las apariencias predominan mucho, porque aquí en Colombia, pues para los que nos escuchan de otros países o inclusive los colombianos, eso se ha aumentado, ¿no? O sea, vivir de apariencias ha sido una cosa que ha crecido y ahorita todos quieren tener lo último, quieren tener la mejor ropa, quieren tener la mejor casa, carro, beca, todo, ¿sí? Y ahí caen en otra cosa, ¿no? El endeudamiento masivo por aparentar cosas y por acortar procesos. Miren que ahí lo que Mafe decía, digamos, siguiendo con el ejemplo del celular, me parece muy interesante. Porque en la adolescencia pues yo no tenía cómo comprarme un iPhone. Entonces me acuerdo que, acá hablando de marcas, pero yo me acuerdo que entonces yo le compraba, y mi mejor amiga va a escuchar esto, yo le compraba los celulares a ella. Entonces ella un día decía, ya no quiero este, y pum, yo me lo vendía. Entonces se lo venden 200, 300, bueno, lo que sea. Entonces yo lo compraba. Hasta que ya luego pues pude obtener un celular que mis papás me regalaron y luego uno que me regaló mi hermana, el punto. Me voy para Estados Unidos y antes de irme para Estados Unidos me acuerdo que saqué mi primer iPhone. Esa fue una noche loca. Mafe estaba conmigo, mi hermano estaba conmigo y me acuerdo que dije, me voy a sacar mi iPhone porque me voy para Estados Unidos y cómo ir para Estados Unidos sin un iPhone. Imagínense. Entonces, bueno, me compré mi iPhone, toda la vaina, no sé qué, me fui para Estados Unidos, todo muy chévere, todo muy bueno. Llego a Estados Unidos y un iPhone como 6S Plus, cuando esos salían como los S Plus, y era una cosa como así grande, una panela. Diferente del mío que le pegué. Y en ese momento yo me acuerdo que compré ese celular y llegué a Estados Unidos y me di cuenta que unos números muy inventados. De 1000 estudiantes que había en mi universidad, el 30% tenía iPhone. De resto, el 70% tenían o un Samsung o tenían Huawei o pues no sé. Huawei porque ya Huawei no vive en Estados Unidos, pero sí tenían otras marcas muy regulares. Sí. Entonces uno empieza a darse cuenta de que a veces uno tiene unas percepciones muy erradas de las cosas, ¿sí? Y uno actúa basado en percepciones erróneas y en suposiciones. presunciones, exactamente. Entonces ya luego con el tiempo, bueno, me pude comprar otro iPhone y luego otro iPhone, pero entonces
fue eso, o sea, fueron procesos. Con mi iPhone 6 duré casi como 2 años y pico. Hasta que no dio más. Hasta que ya lo cambié, luego compré otro y ya luego con ese duré otros 2 años casi. Y así fue. Entonces es como no tener esa necesidad de que ya y tiene La que ser ya y inmediatez. tengo que tenerlo ya porque si no lo tengo ya, entonces no soy nadie. Y se me va a acabar el mundo. Exacto. Tampoco. Y no hay que darle valor a las cosas de esa manera. Entonces eso se me combina, voy a hablar de mi tercer y último. Eso. Se me combina con el que yo pensé, bueno, que Dios me regaló, es que, este está muy largo, es que lo llamé todo lo que hacemos con nuestras manos, fuerza o capacidad. Ese es el tercer ídolo. ¿Por qué? Porque en Isaías 2.8 dice, la tierra está llena de ídolos, el pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Otra versión dice, además, su tierra está llena de ídolos, son productos humanos y sin embargo los adoran. ¿Te parece a lo ¿Sí? que voy a decir después de ti? Entonces, ¿qué pasa? Tenlo ahí. Dice, aunque esto fue escrito en el contexto del pueblo judío en la época de los profetas, es algo que vivimos hoy día y muy a menudo, ¿sí? Porque son cosas humanas, ¿sí? Cosas que se hacen, cosas que se van y se recuperan. O sea, es como cuando te van a robar y tú te haces matar. Hay gente que se ha hecho matar por un celular, por una moto, por un carro. Yo entiendo lo que es el estrés de no saber cómo voy a recuperar esto o si lo estoy pagando, peor todavía, ¿sí? Pero la vida a sí misma vale mucho más que eso. Entonces, este concepto de que son productos humanos y demás se reafirma en muchas partes de la Biblia. En Salmo 115:4 también dice como adoran cosas que hicieron con las manos. En el Salmos creo que 135 también lo menciona. Entonces, este ídolo es un ídolo externo, como lo categoricé, y es un ídolo que hoy día vivimos mucho. Ok. Adoramos cosas que tenemos. Ay, es que me encanta, es que es lo que yo quiero, es que si no lo tengo no soy nadie. O sea, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué nos estamos rebajando cuando nos compraron a precio de sangre? Nos estamos rebajando a un objeto. Y es que, digamos, uno en su manera de expresarse, uno puede usar mucho esas expresiones o muchas frases de esas. Y como todo de lo que tú forma- comunicas a tu cerebro lo toma como algo verdadero. Exacto, porque uno lo puede decir de manera muy ingenua, como, ay, te adoro, o lo adoro, o sí. Uno de pronto le parece muy cute, muy... pero en realidad, ¿qué le estamos comunicando a nuestra mente, a nuestros pensamientos? ¿Qué estamos construyendo allá adentro? ¿Sí? O sea, es una palabra que yo alguna vez vi un estudio en el que decía que la forma en la que nosotros posicionamos la boca y gesticulamos va enviando señales no solo de las palabras en su significado, sino en esas formas y esas figuras repercuten como en nuestro cráneo, yo no sé, y eso va generando ciertos comportamientos. También eso pasa también como la gente que se llama igual, por lo general tiene como esas personalidades similares por eso, porque son efectos de las mismas fonaciones. Entonces, es eso, o sea, ¿qué estamos diciendo, qué estamos hablando? Que eso mismo vuelve y entra. Eso es súper cierto. Y bueno, para no alargarnos más, cuéntanos tu último ídolo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hace parte de ese grupo, que no es tan así físicamente, pero yo anoté las supersticiones. Yo iba a mencionar ese, no lo metí, no lo incluí, pero es uno muy importante. Ajá, sí. y mira, cuando yo busqué en internet, anoté un dato curioso porque dice, para algunos las supersticiones son una supervivencia de la idolatría pagana que subsistió después del triunfo cristiano. La idolatría, como decíamos al principio, es la adoración de dioses falsos que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos. Y los 2 primeros mandamientos del Decálogo prohíben el pecado contra la idolatría. Me pareció súper loco porque hay muchas cosas que uno aprende y bueno, ya en el otro episodio que será de hábitos y costumbres pues lo tocaremos más a fondo, pero muchas cosas que nosotros hacemos no las hacemos como con razonamiento o de manera intencional, vuelve la palabra, sino que son como costumbres. Y muchas de esas costumbres no sabemos de dónde vienen y por qué se hacen y caemos en las supersticiones. Entonces, el otro día vi un video de una chica en YouTube que decía que tenían una tacita y ahí iba echando plata que porque según esa plata que estuviera en esa taza le iba a llegar más plata. Y yo como, ¿qué? Ahorré. Es que es algo muy, no es nuevo, en sí no es nuevo. Ajá, porque ahí dice. Porque, y la Biblia
lo menciona, digamos, es que mientras tú estabas hablando me puse aquí a buscar rápidamente porque dentro de mi investigación, vuelvo a Isaías 2, mencionaba: vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor, pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos, han formado alianzas con paganos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos menciona que desde la época del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando era pueblo escogido, pero cuando estaban en medio de estos tiempos, ya se veía la hechicería, la brujería, la idolatría y entre otras cosas. ¿Y qué pasa? Que son prácticas, como lo dice ahí, se han llenado sus tierras con prácticas del oriente y de hechiceros, igual que los filisteos. Entonces, ¿qué dice ahí? Es básicamente: ustedes gentiles, a nuestro contexto, nosotros, ustedes gentiles, se han llenado de prácticas de personas que no conocen a Dios, de personas que no saben quién verdaderamente es Dios, o que lo conocen, pero que por algún motivo deciden rechazarlo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a entrar, por lo menos ahorita, esto de la manifestación que ha estado en el boom desde hace ya años. Es algo que uno dice como, pero ¿en qué momento en qué momento llegamos al punto de manifiéstalo? Si tú lo crees, si tú no sé qué, si tú lo atraes, si tú lo llamas, sí vas a poder. La Biblia en ningún momento dice eso, ¿sí? Literal. La Biblia dice: engañoso es el corazón. Sí. O sea, si yo creo algo, puede estar lo más lejos de la verdad posible. O sea, tengo que llevarlo a la luz de la palabra. Sí. Verdaderamente esto viene de Dios. Entonces, lo que tú mencionabas específicamente las supersticiones es súper cierto. O sea, uno se vuelve demasiado supersticioso inclusive dentro de la iglesia. Y es que va de unas cosas chiquitas, o sea, no necesariamente es que tiene que ir al hechicero o bueno, yo desconozco todas esas cosas, pero no es ir a esos lugares y buscar el matachito, que el vudú, nada, o sea, desde cosas muy simples en las mismas iglesias, en las mismas comunidades cristianas uno cae en supersticiones. Muy cierto, muy cierto. Y eso es algo que nos ha venido robando el lugar de Dios en nuestras vidas también. Exactamente. Entonces, bueno, no sé si será tu último ídolo. Ese era mi último ídolo, pero yo quería decir algo para concluir mi espacio de intervención. Lo que pasa es que yo creo que todo lo que hemos dicho se puede resumir en una frase: no amen a este mundo. Amén. Y eso está en Primera de Juan 2, del 15 al 17. Entonces, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ahí se encierra todo lo que hemos dicho y hasta más. Cierto. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Súper cierto. Pues bueno, esto era lo que queríamos compartir con ustedes acerca de los ídolos modernos. Esperamos que de verdad haya sido de bendición para ustedes, para sus vidas. De verdad que estamos muy, muy contentos por este proyecto, por el respaldo que Dios nos ha dado y por el amor y el cariño que ustedes le han mostrado a este proyecto. Nosotros seguimos trabajando arduamente para mantener esto a flote en el nombre de Jesús. Pedimos sus oraciones y nada, también pues sus aportes en algún momento nos quieren apoyar. Muchas cosas se necesitan. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los queremos mucho y bueno, les damos las gracias. Vivan de manera muy intencional. Todo lo que decimos no es por decirlo, sino porque hemos vivido muchas cosas. Viene de muchos análisis. Y sabemos que lo que les decimos es con pro de hacer un cambio y vivir de manera más intencional. Así es, así que gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días con nuestro último episodio de esta primera serie, Todo me es lícito. Este va a ser hábitos y costumbres. Y bueno, pues con ese cerramos y ya le damos inicio a una nueva serie en este espacio Misio Podcast. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.